Muy bien. Bien, buenas tardes alumnos, bienvenidos al módulo sobre la IPER-C. Vamos a ver la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Quien les habla va a ser su docente, mi nombre es Giovanna Lozano Vijar. Estoy encargada de dar diferentes desarrollo de los módulos del IPC. Actualmente, para que me conozcan un poco, actualmente soy docente del CENSICO, del curso de seguridad en obras de construcción, ya 3 años. También soy evaluadoras acreditada por el Ministerio de Trabajo para el perfil ocupacional de prevencionistas de riesgos a nivel nacional, auditora ISO 45001 y más de 10 años de experiencia en campo, en el sector construcción, en el sector minero, eléctrico y también actualmente también asesora de empresas privadas e instituciones públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ese es un poco para que ustedes me conozcan y también puedan aprovechar el curso para poder hacer preguntas relacionadas al tema y de repente a casos que actualmente tienen, aquellos que están trabajando ya o piensan trabajar o todavía están preparándose teóricamente para luego incursionar en el ámbito de campo. Muy bien, el objetivo del curso es que todos podamos diferenciar claramente los conceptos técnicos entre peligro y riesgo, ¿no? Pero el enfoque de nosotros es en el ámbito laboral, así que este riesgo será riesgo laboral. Familiarizarnos con el significado de los términos y las palabras utilizadas en el IPER-C, ya que el IPER-C muchas veces nosotros, si estamos iniciando, vamos a tener bastantes comentarios o bastante cruce de información con diferentes personas en el ámbito laboral o también por redes ahora, ¿no? Que intercambiamos información. Entonces, este concepto yo les voy a dar una claridad técnica de qué significa, cuáles son los tipos y cómo ustedes deberían empezar a realizar su trabajo cuando les encomiendan participar, por ejemplo, en un proyecto para la IPER-C o liderar un proyecto para la IPER-C. O también encargarse, ¿no? Encargarse de la IPER-C, dependiendo mucho el contexto de la organización, es decir, dependiendo mucho de la empresa privada que te ha contratado y las funciones las cuales tú tienes, ¿no? Para poder ejecutarlas, realizarlas, o también en la institución pública, porque la institución pública, además de las normas generales de seguridad y salud en el trabajo que nosotros aplicamos y conocemos, también en el ámbito de el sector Estado, se aplican otras normativas que están vinculantes, ¿no? A las que ya conocemos para que es aplicable a nivel general. Entonces, ahí también hay digamos, normas especiales o directivas especiales, ¿no? De la ley Servir. También vamos a ver como objetivo saber identificar peligros en el trabajo, es decir, en el entorno de trabajo, donde nosotros estemos trabajando, no necesariamente en las instalaciones del empleador, ¿sí? Evaluar los riesgos asociados a su trabajo y determinar las medidas de control. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar de forma estándar algo básico. ¿Qué es algo básico, no? ¿Qué debemos entender como algo básico? Nosotros tenemos que gestionar el riesgo y para ello vamos a evaluarlo, vamos a valorarlo y vamos a tener que interpretarlo para saber si ese nivel de riesgo que nosotros hemos obtenido después de hacer una valoración es un riesgo tolerable, ¿no? Un riesgo donde el trabajador, que sí está expuesto también al riesgo, sea mínimo o cero el impacto que pueda tener respecto a la vida de ese trabajador y sobre todo también al deterioro de la salud o evitar enfermedades ocupacionales, que no es lo mismo que enfermedades profesionales también. En este caso, si ustedes tienen dudas, preguntas de las palabras que yo voy mencionando, de los conceptos que yo voy mencionando, ustedes pueden levantar la mano o pueden utilizar sus micrófonos y decir, ingeniera, ¿sabe qué? ¿Qué significa lo que usted está diciendo? O esta palabra no me queda claro, ¿cuál es la diferencia? Y así también sus compañeros lo conocen y así también sus compañeros pueden absolver sus inquietudes, porque ahorita a estas alturas, ¿no? Disculpen, estoy haciendo pausas porque estoy haciendo ingresar a sus compañeros que sí están en sala, están ingresando. Bien, a estas alturas seguramente todos están teniendo
mucha inquietud y mucho interés en esta materia de seguridad y salud en el trabajo. Tengan en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país viene aplicándose desde hace muchos años atrás, ¿no? La única diferencia es que esta aplicación a través del Ministerio de Trabajo, que exige que el cumplimiento de normas legales, que el Ministerio de Salud también hoy día tiene más presencia por la emergencia sanitaria, por el coronavirus, SARS-CoV-2, es que ahora también se ha adicionado, ¿no?, un nuevo peligro que todos los empleadores deben considerar dentro de su IPER-C, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos saber y debemos tener en claro, que toda la identificación de los peligros, es decir, la identificación de todos los peligros, son netamente, lo que nos dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, inherentes a la exposición de los riesgos que nosotros estamos expuestos como trabajadores. Es decir, son peligros inherentes, ¿no?, producto de la exposición de los factores de riesgo que nosotros estamos trabajando, en el ambiente o en el lugar de trabajo, no necesariamente en la infraestructura del empleador, por eso les decía, ¿no? Depende mucho del puesto de trabajo y las funciones que yo realizo. Entonces, hoy, en emergencia sanitaria, el coronavirus SARS-CoV-2, dentro de el speech de seguridad, porque ahorita, desde a partir de nuestra clase, nosotros pensamos como gestores de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Vamos a tener nuestro speech de la seguridad y pensamos como ingenieros de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el peligro biológico sería el coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Muy bien. Pero es un peligro que no es ni va a ser inherente al trabajo, ¿no?, a los factores de riesgo que yo estoy expuesta en el trabajo, producto de la ejecución de mis funciones. No. ¿Por qué? Porque como es una pandemia en la que nosotros estamos, ¿no?, este es un peligro de salud pública. Es decir, si yo trabajo en el sector construcción, mi compañero en el sector eléctrico, mi compañero en el sector minero, sí, tengo amigas, compañeros que trabajan en sector industrial, ¿no?, o tengo compañeros que trabajan en el sector eléctrico y algunos son administrativos, otros son operativos. Cualquiera que fuere ahora el sector, la actividad, el tipo de empresa, el rubro, el giro del negocio, el puesto de trabajo, estamos expuestos al peligro biológico de salud pública que es el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, nosotros vamos ahorita a hacer un mix, porque vamos a entender qué son los peligros inherentes al trabajo y estos tipos y estas clases, y también tenemos que tener en claro que hoy día en nuestra IPER-C debemos incluir y considerar este peligro de salud pública, que no es un peligro inherente a nuestro trabajo. Donde trabajemos, como trabajemos y de lo que trabajemos, todos vamos a estar expuestos a este virus, ¿no? Entonces, este estado peruano, nosotros, donde vivimos, es el ente garante de este peligro. Pero, sin embargo, cuando el empleador contrata a un trabajador, indistintamente el vínculo laboral, ojo, indistintamente el vínculo laboral que tiene, que puede ser trabajador y también puede ser un practicante en modalidades formativas, por ejemplo, o cualquier otra persona, ¿no?, que tenga un vínculo con el empleador, por ejemplo, contratación de locaciones de servicio, etcétera. El empleador tiene la responsabilidad de proteger a esos trabajadores o a estas personas, porque la ley indica que el empleador debe proteger a los trabajadores, trabajadoras y aquellas personas que se encuentren en sus instalaciones, que no necesariamente va a ser un trabajador, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa protección, de acuerdo a también todos los 9 principios de la Ley de Seguridad, se enmarcan también y articulan con todo el contenido de la Ley de Seguridad, con todo el contenido del Reglamento de Seguridad y sus modificadores. Y el empleador, durante el tiempo de labores de sus trabajadores,
debe, porque ya es un deber, debe, la palabra debe, el verbo debe es una obligación. El verbo puede no es una obligación, ¿no? Es a potestad, es a evaluación del empleador, ¿no? Pero en este caso debe proteger a sus trabajadores. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, justamente para eso nos contratan a nosotros, para decirles el cómo, porque el qué ya les exigen en la legislación, las normativas legales. Y ese cómo es nuestro trabajo técnico basado en el sustento legal que nos permite a nosotros gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, hoy en día ya sabemos, ya a estas alturas, que en la I per se debe considerar este peligro no inherente al trabajo, sino un peligro de salud pública, que ha sido trasladado al empleador porque el empleador tiene que proteger no solamente evitar accidentes, proteger al trabajador para evitando accidentes, sino proteger al trabajador para evitar el deterioro de la salud. Y no necesariamente, recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la ausencia de enfermedades no necesariamente significa que el trabajador está sano, no, porque tenemos enfermedades que son silenciosas, los asintomáticos, etcétera, y asintomáticos hasta diabéticos, asintomáticos hasta las personas que sufren de la presión, ¿no? No necesariamente pensemos en el asintomático como la persona que solamente podría tener COVID, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora acerca de un poco la explicación lógica de la ley 29783. Miren, la ley 29783, como todos ya sabemos, y la mayoría seguramente ya lo ha revisado este marco, la ley 29783 desde el año 2011 se publica. ¿Quién publica las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es pública y exige y da todas las exigencias y todas las obligaciones y deberes y derechos tanto de los trabajadores como del empleador. Entiéndase que el empleador debe ser conceptualizado como aquella persona natural o jurídica. En el caso de jurídica puede ser una microempresa, si se evalúa en el sector privado, pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa, ¿no? Que ya ahorita, hoy por hoy, está entendido y establecido también en las normativas sociolaborales que esta tipificación de estos tipos de empresas es de acuerdo a las ventas anuales que realiza en función a las UITs. ¿Por qué lo debemos saber y por qué debemos tener en claro, ingeniera, los empleados? Tenemos que tener en claro porque nos va a servir para tomar ciertas decisiones dentro de nuestro desarrollo del soporte documental del sistema de gestión, dentro de decidir también metrar nuestro presupuesto para el SCTR, o la periodicidad, o cuántos o cuáles serían los exámenes médicos ocupacionales, entre otras decisiones que nosotros vamos a tener que tomar. Es por ello es importante que nosotros sepamos si estamos trabajando para un empleador del sector público, del sector privado, qué tipo de empresa es. En el sector público también el empleador, hay muchos empleadores del sector público, por ejemplo, entidades, ¿no? 100% del sector público, otras que son empresas del sector público, otras instituciones del sector público con derecho privado, entre otros. Todos ellos debemos entenderlos como el empleador. Entonces, el empleador debe adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo y es quien asume liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El debe es no negociable, ¿no? Ya sabemos que es una obligación. Ahora, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a comparación de otros sistemas de gestión, es uno de los que son exigibles por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad no es exigible en ninguna legislación, ¿no? ¿El sistema de gestión de seguridad, salud, trabajo? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué tiene que ver con la I per se? La I per se, cuando nosotros elaboramos la I per se, trabajamos bajo un proceso, un trabajo técnico de la I per se, vamos a tener como resultado final un producto entregable. Ese producto entregable es un registro, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y ese registro es parte del soporte documental que, a la vez, el soporte documental es uno de varios elementos interrelacionados de un sistema que componen un sistema de gestión. Entiéndase
que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es 100% documentos, ¿sí? El sistema de gestión son, ¿qué nos dice la teoría? Cuando ustedes quieran revisar la teoría en lo que son conceptos, mejor dicho, para ser más exacta, el glosario de términos, ustedes tienen que revisar el glosario de términos de este dispositivo legal, el Decreto Supremo 005-2002. Dice, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Que es un conjunto de elementos interrelacionados o componentes interrelacionados que cumplen de sí un objetivo y justamente tiene varias directrices. Con esas directrices nosotros vamos a lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la pregunta, yo voy a preguntar al aula, a ver, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la finalidad de lo que se regula en la ley y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. O sea, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento tienen como finalidad exigir que el empleador tenga un sistema de gestión. ¿Esa será la finalidad? Finalidad, ojo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿O no? No es la finalidad, pues, de la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿O cuál creen que sea la finalidad de tener esta ley? O esta normativa, ¿no? No es la finalidad, pues, ¿no? Ahora, el deber de tener un sistema de gestión es para que el empleador tenga una herramienta para poder gestionar, ¿no? ¿Gestionar qué? Gestionar la seguridad industrial, la higiene ocupacional, la salud ocupacional, a través de establecer actividades de cada una de estas. Y de acuerdo a su necesidad del empleador, ¿no? Porque el sistema de gestión es a medida, no es un sistema de gestión express, ni enlatado, ni un sistema de gestión parecido al otro, del otro empleador, no, es a medida, ¿no? Hay muchos criterios que hay que evaluar previamente y estudiarnos a la empresa. Nosotros tenemos que estudiarnos a la empresa, sino cómo hacemos nuestra gestión, sino cómo aplicamos de forma objetiva, ¿no? Y precisa y necesaria todo lo que está en la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la herramienta es el sistema de gestión. Y el sistema de gestión nos permite como herramienta, nos permite tener ese medio, la herramienta, el medio, con la finalidad de lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Esos objetivos justamente se establecen, se documentan en la etapa de planificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y luego ya voy a tener claro que debo trabajar sobre eso para lo que es la matriz o la I+C. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Les comento un poco de la línea de tiempo de la ley y el reglamento como cultura general para todos nosotros. Para hacerlo no tan fácil, vamos a hacer un poquito. Ya voy a preguntar al aula y el alumno o la alumna que desea puede responder. Desde el año 2011, que tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, esta ley, ¿cuántas modificaciones ha tenido a la fecha? Sí ha tenido. ¿De qué ha tenido? Tiene dos modificatorias, ¿no? Muy bien, ya. Yo sé que sí lo sabía. Dos modificatorias, ¿no? La Ley 3022-2 y la 31246. En alguna de estas modificatorias se menciona sobre la I+C. Ahora la vamos a ver. Ahora, pregunto, ¿cuántas modificatorias ha tenido el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo 5-2002? Es decir, desde el año 2002 hasta el día de hoy, ¿cuántas fueron las modificatorias que ha tenido la ley de seguridad? Y en esas, ¿cuáles serían las que han abordado modificatorias respecto a la I+C? ¿Alguien desea responder?
A ver, les voy a dar unos segundos. Sí, a ver. Les voy a dar unos segundos. Ha tenido varias. Pasa de una mano, ¿ya? Ya les voy a dar ahí, les estoy dando ahí una sopladita. El reglamento de la Ley de Seguridad, ¿cuántas modificatorias ha tenido? Desde el 2012 a la fecha ha tenido 7 modificatorias. 7 modificatorias, de las cuales sí vamos ahora a mencionar justamente este decreto supremo que ustedes ven en sus pantallas, el 002-2020 es el decreto que modifica no solamente este artículo, pero este es lo que estoy colocando en pantalla en negro, es el artículo específicamente de nuestro tema de clase, ¿no? Que es el artículo 77. Y dice, todos vamos a seguir con la lectura. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año. Acá lo que nos está diciendo, primero, es que las siglas y per se tienen un significado que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Ese es el significado del acrónimo o las siglas, como lo vamos a llamar, I per se. Porque vamos a googlear y vamos a revisar, incluso estoy haciendo un fe de rata al título inicial, que no es y medidas de control, y medidas de seguridad, y controles de seguridad. ¿Sí? Es y determinación de controles, a secas, así como está en nuestra legislación. Entonces, periódicamente, no nos dicen cuántas veces debe ser actualizada, pero nos dan un datito que es sin exceder el plazo de un año, ¿no? Un año en nuestro país es de enero a diciembre. En otros países o en otros calendarios, por ejemplo, les comento, hace algunos años cuando trabajé para un holding en Lima, dijeron, pues no, sí, hay que elaborar todo el soporte documental anual. Perfecto, nosotros las 4 ingenieras ya avanzamos, ¿no? Pero cuando presentamos, ¿no?, nuestro calendario, nos dijeron, un momentito, ¿por qué de enero a diciembre? Porque ese es el año en ejercicio, ¿cierto? Sí, pero les comentamos, no nos habían dado ese dato y tampoco habíamos preguntado, pues, ¿no? Imagínense, pues, y esas experiencias las vamos a tener en algún momento. Ahora, les digo para que ustedes también siempre consulten y soliciten información, no podemos dar por sentado cierta información, por más simple o sencilla que sea, o por más lógica que sea muchas veces, ¿no? Y por vergüenza o por qué sé yo, no preguntamos. Entonces, nos dijeron, un momentito, nosotros somos como empresa canadiense, somos una cadena canadiense, nosotros tenemos y aplicamos nuestro calendario canadiense. Entonces, para ellos el año era septiembre, octubre, ¿no? El siguiente año, no era de enero a diciembre. Y internamente se manejaba así, pero para efectos de cualquier inspección teníamos que también alinearlo a enero a diciembre, ¿no? Este era doble trabajo, pero es un tema atípico, que no suele pasar, pero siempre hay que preguntar. Ahora, sobre todo que hay bastantes empresas inversionistas de otros países, tienen su propia cultura organizacional. Bien, se realiza en cada puesto de trabajo. Esta palabra es importantísima. La I per se no se realiza por área, por actividad, ¿no? ¿Que vamos a tener que mapear esa información? Por supuesto que sí, pero se realiza en cada puesto de trabajo. Entonces, el puesto de trabajo es una información que la vamos a obtener. ¿De qué área? A ver, ¿quién me dice cómo vamos a saber qué puestos de trabajo hay, cuántos puestos de trabajo hay? ¿De qué área? ¿Quién nos va a dar ese dato? Nosotros tenemos que hacer el trabajo de ver cuántos y cuáles son los puestos. No, nos va a dar, a ver, voy a leer acá, ay, perdón. Nos va a dar recursos humanos. Muy bien, Claudia Medina. Entonces, nuestra gestión, ya vamos a ir abriendo un poquito, ¿no? Directamente es con recursos humanos. Con recursos humanos, con gerencia general, obviamente, ¿no? Con recursos humanos.
También tenemos que interactuar y trabajar de forma colaborativa y coordinada con otras áreas, almacén, logística, operaciones, que ahí está lo grueso donde hay más accidentes. Es decir, con todas las áreas de acuerdo al mapa de procesos que nosotros ya hemos revisado, ya hemos solicitado o hemos investigado, porque hay que investigar a la empresa, hay que empaparnos y conocer a la empresa así, al derecho y al revés. ¿Qué hace? ¿Dónde están sus sucursales, sus instalaciones? ¿Dónde está su almacén? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Cuántos puestos de trabajo tenemos? ¿No? Si trabajan solamente de día, si trabajan de noche, si tenemos personal destacado a instalaciones de un cliente, ¿no? Porque tenemos de repente supervisión que va a obras, que va a proyectos o que va a instalaciones de otros clientes a hacer sus labores. Entonces, este per se realiza en cada puesto de trabajo con participación de personal competente. El personal competente no entendamos por el personal autorizado. La mayoría de los trabajadores están autorizados para hacer algo, por supuesto. La mayoría de personal puede tener conocimientos, ¿sí? Pero acá se habla de personal competente, es decir, personas que tengan una formación, un expertise, un conocimiento teórico práctico, ¿no? Que puedan liderar un equipo de trabajo para hacer la hiperset, tema tan importante hoy en día, ¿no? Si la hiperset no está bien elaborada, de acuerdo a la realidad, se nos cae todo el sistema de gestión, se nos cae todo el sistema de gestión, todo el PHBA de nuestro modelo del sistema de gestión, ¿sí? Y ese cae se traduce en accidentes. ¿Por qué hay un accidente? Porque algo no se planificó, se planificó de forma equivocada, se filtró información. Entonces, este personal competente tiene que tener las herramientas para poder realizar esta hiperset. En consulta con las y los trabajadores. ¿Qué significa en consulta? Bueno, acá también de forma implícita el Ministerio de Trabajo está también articulando, porque los artículos, ahí viene la palabra, articulando con los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que están inicialmente en la Ley 29783, 9 principios. Este principio de consulta, participación, información, se enmarca en todo el proceso de hiperset que nosotros vamos a tener que realizar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos este trabajo y cómo consultamos a los trabajadores cuando realizamos la hiperset? ¿Cómo podrían ustedes evidenciar que hemos consultado a los trabajadores y trabajadoras cuando hemos elaborado la hiperset o para elaborar la hiperset? ¿Alguien desea mencionar? Porque la ley nos dice que debes consultar, pero no nos dice cómo ni con qué. No nos dice. Y no nos va a decir. El Ministerio de Trabajo, cuando elabora, cuando desarrolla, cuando establece y cuando documenta toda nuestra legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, nuestra legislación laboral en seguridad y salud en el trabajo, lo hace, pero de una forma no descriptiva. Es decir, te dice y nos menciona y nos exige qué debes hacer, qué debes, lo mínimo, lo básico, ¿no? Pero no nos dice el cómo lo debes hacer. No es que nos da una guía práctica para decir, bueno, de esta forma, señores, ustedes tienen que hacer las consultas a los trabajadores. De esta forma, ustedes tienen que hacer participar a los trabajadores. No. Justamente ese es las funciones del personal competente, que puede ser el personal que el empleador, de acuerdo a, incluso puede apoyarse en la ley 3022.2, ¿no? El artículo 26A, donde también puede contratar por la ocasión de servicios, ¿no? A este personal competente, que sería el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo consulto? Bueno, yo ahí más adelante les voy a explicar cómo ustedes pueden consultar y evidenciar la consulta. También a los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor o supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, también tenemos que, además, hacer participar a
a estos integrantes del comité, parte empleadora, parte trabajadora, el subcomité. Entonces ya nos está diciendo que antes de elaborar la I per se tenemos que planificar nuestro trabajo I per se, porque tenemos que saber los puestos de trabajo, la cantidad de personas, tenemos que saber si hay comité, si no hay comité, si hay subcomité, si tenemos supervisor o supervisora, cuántas, dónde se encuentran. Entonces, ya nos está dando de forma implícita datos que nosotros debemos considerarlos. ¿Para qué? Para no cometer errores. Por ejemplo, un error es trabajar la I per se de forma improvisada. ¿Sí? Forma improvisada es decir, que irte a campo de frente sin haber planificado tu trabajo y comenzar pues a dar manotazos de ahogado. De repente no te reciben en la oficina, te demoran, no sabían que ibas a ir, recopilas información, no tienes evidencias o históricos de estadísticas anteriores, no has revisado documentación inicial o del año pasado o de este año que ya inició. Entonces, ahí hay reproceso, ¿no? Horas hombres muertas y tal vez no sea muy precisa la información que vas a obtener. Es por ello que la planificación es importante para poder realizar la I per se. Que la I per se es un trabajo arduo, 90% campo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo desde el año pasado, 2020, el Decreto Supremo 2 nos indica que tenemos que tomar en consideración ciertos requisitos mínimos para elaborar o utilizar la I per se. Por ejemplo, cuando identifiquemos los peligros y evaluemos los riesgos existentes o posibles. Miren, los riesgos existentes o posibles. ¿Qué entienden por ello? ¿Alguien de ustedes, estimados alumnos o alumnas, podría mencionar qué entienden por riesgos existentes o posibles? ¿Cómo tú identificas riesgos posibles? Adivinamos, nos convertimos en especialistas en ese momento. ¿Cómo? No nos dice, pues, ¿no? Recordemos, no es descriptivo. Entonces, esos riesgos existentes, esos peligros y riesgos existentes, nosotros, por ejemplo, el peligro, lo vamos a tener que observar. Pero hay peligros que no los vamos a poder observar, no porque no podamos ni querramos, ¿no? Sino porque es imposible, porque son peligros no visibles. Todos tenemos, a veces, ¿no?, momentos iniciales donde podríamos pensar que nuestro juicio es el único, es decir, porque, bueno, no lo vi, pues, ¿no? No. Peligros que existen o pueden ser posibles, porque puede pasar. Entonces, ese trabajo de campo tiene que haberse apoyado en llevar información a campo, que valide con los expertos o con los encargados de esas oficinas, o con los jefes de esas oficinas, o con los ingenieros de esas oficinas, ¿no? O de esa obra, de ese proyecto donde están trabajando. Muy bien. Entonces, en materia de SST, que guarda en relación con el medio ambiente de trabajo, con la organización de trabajo. El medio ambiente de trabajo es donde yo desarrollo mi trabajo, donde el trabajador desarrolla sus labores que son sus funciones por las cuales ha sido contratado. Entonces, ¿qué puede ser dentro de las instalaciones del empleador o fuera de las instalaciones del empleador? También es válido. Ese lugar donde yo trabajo es mi ambiente de trabajo. Muy bien, incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Entonces, acá tenemos que trabajar también otra vez con recursos humanos para saber cuáles son aquellos trabajadores y qué puestos de trabajo ocupan, que tienen discapacidad. Nosotros no podemos determinar en campo, bueno, este señor sí, bueno, tiene discapacidad. No, hay discapacidades físicas que sí las podríamos observar fácilmente. Hay discapacidades que no las podemos observar, ni siquiera pueden darse cuenta, ¿no? Discapacidades de repente porque sus discapacidades funcionales, por ejemplo, ¿no? O visuales o auditivas.
¿sí? Personas con dislexia. Entonces, muchas de estas capacidades, esta información la maneja el área de trabajador social, el área de salud ocupacional también. Tenemos que interactuar y tener esos insumos, ¿no? Toda esta información. Entonces ya estamos mapeando cuál es la información que debemos ir organizando. Realizar la evaluación de los factores de riesgo para la procreación. Eso también es importante considerarlo a la hora de elaborar o utilizar la I+C. Ahora, nuestra legislación a través del Ministerio de MIDIS, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Nos ha dado hace muchos años, ¿no? Ha emitido la normativa sobre la implementación de los lactarios. Entonces, nos dice, y nos da un datito importante, acá no vengo a hablar de los lactarios, ¿no? Pero nos da un dato importante para nosotras, nosotros, ¿no? Nos prende el foquito, ¿qué nos dice? Que la edad fértil de la mujer es de los, a ver, ¿quién me puede decir? Si desean lo pueden googlear, ¿ya? Ley de lactarios. La edad fértil de las mujeres, de nosotros las mujeres, es, según nuestro país, ¿de qué edad a qué edad? A ver si alguien está googleando ahí. Lo coloca en el chat o lo puede mencionar por su micrófono. A ver, nos dan el datito. 18:35 nos dice acá. Eso, Anthony, gracias, Anthony. ¿Eso lo has validado con alguna norma? Si no me equivoco, ¿no? Es de 19 a 40 años, ¿no? Si no me equivoco, o me corrigen, por favor, ¿ya? Entonces, esta información también tenemos que solicitarla a la Ley de Recursos Humanos, ¿no? El grupo etario, las edades, ya ve, vamos teniendo otro datito que de repente quiénes están gestando, qué trabajadores y en qué puesto de trabajo, para que cuando vayamos a hacer el trabajo, nosotros veamos si están expuestos a factores de riesgo donde puedan poner en peligro la vida de su bebé. El enfoque de género, cuántas mujeres, cuántos varones tenemos, protección a las trabajadoras y los adolescentes. Los adolescentes, ¿está permitido el trabajo de los adolescentes? Si ustedes cuando realizan su trabajo y por eso se encuentran con varios adolescentes, ¿está permitido el trabajo adolescente en nuestro país? ¿Qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo? La Organización Internacional del Trabajo nos dice que el trabajo infantil está prohibido. El infantil está prohibido. Pero ¿qué pasa con el adolescente, no? En el caso del adolescente, el empleador sí puede contratar adolescentes para que realicen trabajos, pero, ahí viene el pero, ¿no? Debe cumplir con las normas sociolaborales. Por ejemplo, una de ellas es que el adolescente cuente con una libreta de autorización emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o si estamos en las regiones, ¿no? En regiones, con la dirección, la autorización de la dirección o la gerencia regional de dirección de trabajo, trabajo y promoción del empleo. Pero los trabajos del adolescente no pueden ser trabajos operativos, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no? Tampoco toda la jornada laboral es un part-time para ellos, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros también sepamos, ¿no? Es importantísimo, si no vamos a estar aceptando, ¿no? Que se incumplan las normas y sobre todo no velando por proteger a este adolescente lo que se respecta a la vida y su salud. Bien, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esos son requisitos mínimos. Por ejemplo, si estamos en una institución, ¿no? En una organización donde ya han tenido gestión anterior, del año anterior o anteriormente, lo que vamos a tener que revisar es si realmente dentro de su planificación ellos han establecido realizar monitoreos. Monitoreos, por ejemplo, de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Si es así, tenemos que solicitar información o verificar en la información cuando se hicieron esos monitoreos, ¿qué pasó con el resultado? El resultado está en el informe final del monitoreo, ¿no? O en los informes, porque de repente hicieron 2.
Y ahí tenemos que ir revisando esta información. Este va a ser nuestro insumo, nuestros datos que vamos a tener que considerarlos para elaborar o actualizar la I+C. No lo digo yo, lo dice la legislación. Muy bien. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Acá tenemos que solicitar primero las estadísticas de accidentabilidad y enfermedades. ¿Cuáles han sido las estadísticas? Legalmente, el empleador tiene que mensualmente llevar sus estadísticas. Con esas estadísticas, recién va a poder luego registrar en los registros obligatorios. ¿Sí? Obviamente que en el registro obligatorio se registra y también se adjunta toda la investigación que se ha realizado, ¿no? Del accidente de trabajo. Y no solamente pensemos que la investigación del accidente de trabajo es cuando hubo un muerto, ¿no? Un frío que le llamamos, ¿no? Un accidente mortal, no. También, según la gravedad del accidente, también cualquier gravedad del accidente, por menor que sea leve, incapacitante, se tiene que investigar, o enfermedad profesional. Todos esos resultados también nos tenemos que solicitar y asegurarnos de que existan. Entonces, vamos a asegurarnos que existan con las oficinas, las áreas y el personal que realmente resguarda esa información y nos puede decir si la tenemos o no la tenemos. Y si nos dice que sí la tiene, pero no nos entregan, no tenemos evidencias de los resultados, para nosotros no hubieron resultados, ¿no? Tenemos que tener evidencias para poder revisar esa información, si no, en base a qué vamos a tener insumo para poder hacer nuestro trabajo de la I+C. Bien, todo ello es lo mínimo que hoy en día el Ministerio de Trabajo indica al empleador que debe considerarlo, ¿sí? No lo único, no es una lista limitativa, ¿no? Podemos nosotros y considerar otros requisitos, ¿no? De acuerdo al criterio técnico también y a la realidad de la organización como se viene manejando. Les digo eso porque a veces, muchas veces cuando realizamos este trabajo, se piensa que solamente vamos a ir a campo o solamente vamos a estar en la computadora ingresando datos. No, no es así. Es un trabajo de planificación, de implementación y de verificación. Es como un PHBA chiquito que vamos a hacer para lo que es el proceso I+C. Ahora, algunos de la información que ustedes deberían considerar o deberían solicitar, ¿no? Es, por ejemplo, el mapa de procesos. El mapa de procesos, el organigrama, el manual de organización y funciones, son insumos importantes, la lista de personal, son insumos importantes para que ustedes puedan aplicar lo que está acá. Artículo 77 y la inicial, primigenio del decreto supremo y también la modificatoria de este artículo, ¿no? Que quedaría así. Vamos a ir avanzando con los conceptos. A ver, algún alumno o alumna que desea leer lo que está el concepto de peligro en pantalla. A ver, algún voluntario o voluntaria que pueda activar su micrófono. Bien, no hay voluntarios, entonces estoy bien. Muy bien, vamos a ver qué es el peligro. Igual, todos los conceptos también están alineados al glosario del reglamento de la ley, donde nos dice que puede ser el peligro una fuente, una situación o acto que puede ocasionar daño. El daño que nosotros debemos entender es el daño a las personas, ¿no? En este caso, a los trabajadores o trabajadoras. El peligro, que puede ser una fuente, puede ser un objeto, un animal, una cosa, una fuente. Entonces, esa fuente puede generar un daño a la hora de que lo operen, que lo usen, que suban, que lo agarren, ¿no? También puede haber una situación y o condición. Esta situación y o condición, hay mucho grado de responsabilidad por parte del empleador, porque si tenemos trabajos en altura es porque ha ordenado que se haga un trabajo en altura porque así también se requiere. Si tenemos un extintor que no está recargado, bueno, también es una condición insegura que ha generado el empleador.
¿no? Cables expuestos, ¿no? Muy bien. En cambio, el acto ya sería un comportamiento inseguro, entonces una responsabilidad del trabajador, una responsabilidad directa del trabajador, pero es una responsabilidad indirecta del empleador, el acto inseguro subestando al trabajador. Por ejemplo, usar baldes como base de trabajo. Si el trabajador realiza este acto inseguro, subestándar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pensar, bueno, que es negligente y que él tiene la responsabilidad. Sí la tiene. Operativamente, internamente la tiene, pero para efectos de la ley, el responsable indirectamente es el empleador. Porque el trabajador hace o no hace, es decir, tiene actos, realiza actos inseguros o subestándares dentro del dominio del empleador. Es decir, el empleador tendría que tener supervisión efectiva para detectar estos actos inseguros, reportarlos y tomar acciones inmediatas, ¿no? De acuerdo también a su reglamento interno de trabajo, sus capítulos, sanciones, amonestaciones y vinculantes también al reglamento interno de seguridad en el trabajo, si es que el empleador está obligado a tener este reglamento, el REX, ¿no? Entonces, fuente, situación, acto. En el caso de fuentes, hay fuentes que son no visibles, ¿no? Que no los podemos ver. Por ejemplo, ¿no? Una viga que se está deteriorando y no va a colapsar, no podemos ver que es un peligro que está en desarrollo, por ejemplo, ¿no? Una persona que también está en mal estado de salud mental, tampoco lo podemos detectar a simple vista, pues también es un peligro no visible, ¿no? Y ya justamente para eso existe la obligación de que el empleador cuente con un médico ocupacional, el cual es el especialista y la persona autorizada por el Ministerio de Trabajo para poder vigilar la salud activa y o pasiva de los trabajadores, para velar justamente por su bienestar físico, que dice la teoría de la Organización Mundial de la Salud, bienestar físico, mental, emocional. Muy bien, entonces ese sería el concepto de peligro. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, ustedes ven ahí esta situación del trabajador trabajando en altura, ¿no? Utilizando un andamio. El trabajo en altura ya de por sí es el peligro, pero muchas veces tenemos que trabajar con el peligro, porque igual tenemos que trabajar en altura. Ahora, que yo diga, bueno, no vamos a utilizar andamio porque este tipo de suelo, ¿no? Este tipo de suelo no es aceptable como para colocar un andamio. Acá trabajaremos con un manglis, por ejemplo, con un telehunter y ahí el trabajador subirá la canastilla y lo elevará. También puede ser, pero igual va a trabajar en altura. Sí, sea con andamio, con escalera, con telehunter, igual va a trabajar en altura. Entonces, muchas veces el peligro, a lo que voy, el peligro no se puede eliminar. Es básicamente nuestra herramienta de trabajo y la situación de trabajo que tenemos que realizar porque es parte y es para ejecutar nuestras funciones o el avance del proceso que estamos realizando dentro de nuestro ambiente de trabajo. Muy bien. ¿Este concepto quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro o...? A ver si ustedes pueden darme su opinión, sería importante, ¿no? Bueno, en todo caso voy a ir avanzando, vamos a ver los tipos de peligro. Tenemos aquellos peligros que pueden producir daños al trabajador en términos de lesiones, es decir, accidentes de trabajo, y tenemos peligros que pueden producir enfermedades a los trabajadores, ¿no? Enfermedades que, a diferencia del accidente, es súbito, ahorita me accidento, la enfermedad puede ser con un tiempo donde se manifieste y lo diagnostiquen, es decir, lo detecten la enfermedad del trabajador a mediano o largo plazo, ¿no? No es mañana. Entonces, fisicoquímicos, mecánicos, eléctricos, educativos serían aquellos tipos de peligro que pueden producir accidentes en el trabajador, porque se puede caer, porque pueden haber sobrecarga, ¿no? de cableado, podemos tener equipos portátiles, por ejemplo, una moladora, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una moladora o una herramienta en un taller
o de repente en una obra, etcétera, y no tiene la guarda de seguridad. Y producto de ello, el trabajador, sumadole a ello, toda la inexperiencia, el acto inseguro, entre otros factores, puede suceder un accidente. En este caso, podría perder los dedos, las manos, como se ha visto en las noticias, ¿no? Se ha visto en las noticias, está de un jóvenes que han sido atrapados por las fajas transportadoras en la industria donde han estado trabajando y los han triturado en cuerpo entero, solo ha quedado su cuero cabelludo, ¿sí? Estas figuritas que ustedes ven acá son inofensivas. Ponerles a ustedes estas fotos reales pueden ser impactantes, así que por respeto a ellos no los estoy poniendo. Sin embargo, les estoy comentando porque es la realidad, alumnos y alumnas. Es la realidad, acá no se basa en repetir teoría, es realidad lo que sucede. Y muestra de ellos, ese es un poquito, si ustedes han revisado o han entrado a la página del ministerio, la página del ministerio publica los boletines estadísticos mensuales, que no están actualizados porque siempre publican después de un mes, 2 meses del mes vigente, ¿no? Del que uno ingresa. Tampoco está consolidado, o sea, no hay un boletín anual tampoco. Entonces, quien quiere se da el trabajo y consolida, así como también yo lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra gestión para analizar y para poder saber nuestra realidad. Si yo les pregunto a ustedes, o si yo soy su jefa, o su gerente, o su residente, y nos puede decir cuántos accidentes ha habido en lo que va del año, ¿quién de ustedes, quién de nosotros puede decirlo? ¿No? Y en nuestro rubro, que ahorita estamos, por ejemplo, ustedes están trabajando ahorita para un minero, un titular minero. En nuestro rubro, ¿cuántos accidentes van, pues? Eso es parte también de nuestra investigación y de nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso ese trabajo, más que trabajo, nos tiene que gustar para poder ser muy profesionales, muy integrales en esta materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y lo que le quería comentar es que todos los reportes de estos accidentes significan familias destruidas. En primer lugar, eso es un mensaje, una reflexión. No es qué poquito, ¿no? 2 muertos, poquito, estamos bien. No, cada dígito mayor a 0 es una familia destruida, ¿no? Porque ha habido niños que se han quedado sin padre, sin madre, el padre de familia, el cabeza de familia, la madre, etcétera. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No. Nosotros en seguridad aplicamos la ley de la causalidad. Causa-efecto, causa-raíz, causa-efecto, causa-efecto. Peligro es la causa. El peligro es la causa. Y el efecto, que lo vamos a ver más adelante, es el riesgo. ¿Ok? O la consecuencia. Muy bien, entonces, estos tipos de peligro, que ya hemos visto que pueden producir accidente, ya los tenemos claros, ¿no? Ahora vamos a ver los que podrían producir enfermedades. Enfermedades no comunes, ¿ah? No estamos hablando acá ni accidentes comunes ni enfermedades comunes. Estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales o de trabajo, ¿no? Laborales. Químicos, psicosociales, biológicos, económicos y físicos. Ahora, los químicos. Los agentes contaminantes, por ejemplo, están presentes también. Por ejemplo, ¿quién puede indicar cuáles serían esos peligros químicos? A ver, o si utilicen su micrófono. Vamos. ¿Cuáles serían estos peligros químicos? Las sustancias inflamables, por ejemplo, ¿no? Los combustibles, el petróleo, ¿sí? Muy bien. También tenemos, está fácil, ¿no? Porque exposición a gases tóxicos. Y los gases tóxicos o incluso la atmósfera peligrosa, ay, ¿qué pasó acá? Lo podemos encontrar no solamente en superficie, lo podemos encontrar en un espacio confinado. Recordemos que los espacios confinados, la característica, la peculiaridad de la peligrosidad que puede haber en puede ser 2. Atmósfera peligrosa y o
el nivel de oxígeno deficiente o sobreoxígeno. ¿Sí? También. Productos químicos que se dan en todas sus formas, sólido, gaseoso, etcétera, ¿no? Luego tenemos ergonómicos, la ergonomía, la ingeniería humana, ¿no? Nuestro país que ha adoptado como buena práctica un estudio de la NIOSH, Estados Unidos, hace más de 15 años, ¿no? La RM375-2008, donde nos da, ¿no?, las pautas de las tablas donde podemos identificar cuáles serían los límites máximos permisibles en decibeles de la exposición al ruido de las personas, de los niveles mínimos de lux, es decir, de la iluminación que debe tener un trabajador de acuerdo al trabajo que está realizando, a la cantidad en kilos de las cargas físicas, las cargas pesadas que vamos a levantar. Y ahí hablamos sobre el levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas también, ¿no? Entonces, tenemos clarísimo este tipo de peligros. El físico. En el físico está relacionado y vinculante esta tablita de la intensidad del ruido en decibeles en la norma básica de ergonomía. Ahora, en el físico no solamente es el ruido. Vamos a ver más adelante y vamos a ir explicando un poquito más. En el físico tenemos las vibraciones mano-brazo, que ese peligro es latente, sobre todo cuando tenemos a trabajadores que están realizando operación directa con equipos que generan vibración o maquinarias que generan vibración. Vibración mano-brazo y vibración cuerpo entero. Y esta vibración que genera este equipo es inevitable muchas veces, sí, pero justamente vamos a adoptar ciertas medidas, por ejemplo, ejercicios, pausas, ¿no? Tiempos que debe manejar, operar, ¿no? Rotación de personal, etcétera, para evitar el deterioro de la salud. Un trabajador, se ha visto casos, ¿no?, de que su sistema nervioso se altera, su sistema digestivo se altera, corazón, también problemas al corazón, se puede incluso perjudicar mucho en el estado de salud a mediano plazo, ¿no?, jóvenes o personas adultas. El dedo ciego, ¿no? El dedo ciego o el signo de Raymond, ¿no? El dedo que cambia de color, ¿por qué? Porque tiene falta de oxígeno, mala circulación de la sangre, ya ni siquiera sientes, ¿no? Pierdes la sensibilidad. Y el ruido también, que pueden haber diferentes tipos de ruido, ¿no?, a los que estamos expuestos en el entorno de trabajo. Y no necesariamente porque estamos con la maquinaria. No trabajamos con la maquinaria, pero también nos alcanza el ruido a nosotros de forma indirecta. Y tenemos ruido constante, ruido intermitente, diferentes tipos de ruido que nosotros estamos expuestos muchas veces, ¿no?, de acuerdo a las actividades que se están realizando. Entonces, ahí también se hacen monitoreos, porque el ruido yo lo puedo cuantificar, yo puedo medir el ruido, yo puedo valorar el ruido, ¿no? Para eso hay especialistas que realizan estos monitoreos. El monitoreo del ruido sería, estamos proyectándonos a futuro, una medida administrativa, ¿no?, es decir, un control blando, un control administrativo dentro de la jerarquía de controles para realizar la IPRC. Pero sí nos va a dar acá datos importantes, ¿no? La ventilación, luego tenemos la iluminación, las temperaturas altas, bajas, ¿no?, extremas que llamamos. Entonces, estos serían los ejemplos de los peligros físicos que nosotros podemos encontrarlo en diferentes lugares de trabajo de acuerdo a los puestos de trabajo. Químicos, estamos hablando de los gases, vapores, polvos, sustancias en forma líquida. Y no necesariamente a los gases, ojo, asociemos que el gas tiene un olor fuerte, por decirlo de una forma muy, muy cotidiana, ¿no? Los gases, hay gases que son inoloros, no los podemos oler, y por eso no es que no existan. También se puede medir, monitorear. Sí, se puede monitorear la presencia de gases, ¿no? Para eso también hoy en día hay instrumentos de medición, que en un solo instrumento puedes medir el nivel de oxígeno y la presencia de una atmósfera peligrosa. Incluso, ¿no? Antes era por separado cada equipo, ahora hay equipos ya con la tecnología que ha avanzado. Los vapores, el polvo, ¿no?
Y no solamente el polvo de la tierra, estoy hablando, ¿no? El polvo de sílice, por ejemplo, ¿no? Sustancias en forma líquida también. Acá vemos al soldador, que el soldador pues trabaja también con balones de gases, ¿no? De sustancias inflamables, de sustancias tóxicas, sustancias químicas que lo ponen en riesgo la salud del trabajador. Si bien es cierto, de repente no se accidenta, pero se puede enfermar. Si bien es cierto también que puede enfermarse y a la vez accidentar, pues puede haber un incendio por las chispas que genera, ¿no? Este producto. Muy bien, vamos a ir avanzando, vamos a ver el biológico, se resume en él, bacterias, virus, parásitos y hongos. Ahora, ¿se trata de higiene, limpieza? Sí, también, pero también se trata de la fauna y de la flora, de acuerdo a la ubicación geográfica donde estemos trabajando. Particularmente me ha tocado que he tenido que trabajar también por la selva, y en la selva tenemos todo lo que está en pantalla, ¿no? Y es inevitable porque es parte digamos, de, de la naturaleza, ¿no? Los parásitos, los hongos que existen en ese lugar. Cuando vamos a la selva, lo primero que nos hacen es poner la vacuna contra la fiebre amarilla, el dengue, etcétera, ¿no? Porque son propios de la zona donde vamos a trabajar. Es por ello que debemos conocer el contexto de la organización, eso que estudiarnos la organización. Si tenemos una empresa que tiene su central en una ciudad, pero ejecuta proyectos de ingeniería, diferentes obras para diferentes clientes, diferentes lugares, tenemos que también a la hora de hacer la I per se considerar las ubicaciones geográficas, el factor climático, la humedad, la temperatura, conocer esa región para poder realmente saber cuáles serían los peligros biológicos. Que vamos a preguntar, perfecto, nos van a responder y dar información, pero también nosotros tenemos que volvernos investigadores, ¿sí? En este proceso de I per se. Y así ustedes y todos nosotros aprendemos, no es que nosotros seamos biólogos, ¿no? Pero vamos a aprender, vamos a interactuar. Por eso es importante que participen los trabajadores, porque ellos nos van a dar información muy rica, muy real de lo que está pasando, de lo que están viviendo, incluso hasta luces de algunas posibles medidas que ellos también pueden aportar y tener buenas ideas, ¿no? Que van a ser evaluadas básicamente por el Comité de Seguridad. Muy bien, después tenemos ergonómicos, vemos las posturas, las malas posturas, las posturas inadecuadas, el esfuerzo sobre esfuerzo y el movimiento repetitivo, que no solamente debemos asociarlos a personas que están paradas, sino también personas que pueden estar sentadas, ¿no? Realizando sus labores administrativas o operativas, porque tenemos a personas que están sentadas y están en computadora, pero tenemos personas que están sentadas, pero están operando un Carnix, están operando un telehandler, están operando una motonioladora, están operando una retroexcavadora, ¿no? Etcétera. Y a la vez tienen no solamente un peligro, un trabajador que tiene su puesto de trabajo, por ejemplo, operador de maquinaria pesada, le vamos a poner así, cuya actividad es rutinaria y la actividad es operar la maquinaria pesada, ¿no? Podemos identificar solamente para una actividad 1, 2, N peligros, es decir, de 1 a N peligros. Solamente para esa actividad ya tenemos peligro ergonómico y peligro físico, por ejemplo, ¿no? Las vibraciones. Y el ergonómico, las posturas o el movimiento repetitivo. Entonces, una actividad que realiza un trabajador puede estar sometido o expuesto a diferentes peligros, no solamente uno, no es una actividad, un peligro, una actividad, un peligro, no, es una actividad, uno o N peligros, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Psicosociales, por ejemplo, el hostigamiento laboral, el mobbing, el estrés laboral, el acoso sexual, la sobrecarga de trabajo. El que un trabajador le sobrecargue en trabajo es un peligro psicosocial. El que a un trabajador lo maltraten es un peligro psicosocial. Uno de los peligros psicosociales más mediáticos el año pasado, en 2020, es el caso de Telmo, ¿no? El practicante Telmo. ¿Quién vio esa noticia? A ver, ¿alguien? ¿Alguien escuchó, vio el caso Telmo, ¿no? El practicante. Él practicaba en un estudio de abogados, en un bufete de abogados muy reconocidos en Lima,
y que seguramente no habría sido la primera vez que sufrió el maltrato por parte de su superior, no, en este caso era una abogada, y que a través de una llamada que él grabó evidenció un audio donde se escuchaba pues que sufría los gritos y los maltratos de su jefa. Él la denunció, ¿no? Y justamente este peligro psicosocial le afectó mucho a este joven, a esta persona. Obviamente se entiende que no tenían tampoco un sistema de gestión, que no le daban esta importancia, ¿no? De esta hiper C, y por lo tanto no le ejecutaban. Es por eso que habían estos malos tratos, malas prácticas, que se volvieron normales, pues, y en realidad no son normales. No es normal. Y ahora este peligro psicosocial se puede dar de superior a subordinado, subordinado a superior, y en la misma línea, ¿no? Entre otros. Tiene muchas consecuencias fatales, porque este es un peligro que muchas veces no lo podemos identificar tan rápidamente. Es por ello que cuando nosotros recopilamos información tenemos que ser muy juiciosos, muy observadores, muy objetivos y siempre informar al trabajador que la información que nos van a proporcionar puede ser anónima en algunos casos, ¿no? En otros, si no es anónima, debemos dejar en claro que es confidencial. Nos pueden contar un caso que han tenido o que están viviendo y que lo identifiquen y lo coloquen en la matriz y que tomen medidas de seguridad, medidas pertinentes. Tener, por ejemplo, un comité que se encargue, ¿no?, de investigar estos actos. También ahora está normado el Comité de Prevención del Hostigamiento Sexual o el hostigamiento laboral. Ya está normado también. Entonces, eso también es importante para hacer nuestro trabajo de campo. Cuando lleguemos a tratar con el trabajador, él nos va a decir muchas cosas. Y ahí nosotros que también tenemos que volvernos muy confidentes, ¿no? Nuestra ética profesional de guardar información o de no colocarla en el cuestionario, pero sí considerarla, haberlo escuchado al trabajador y nos sirva como insumo para cuando elaboremos la matriz, no dejemos de poner este peligro existente o posible. ¿Se acuerdan la teoría? Este peligro existente o posible. Miren, porque de repente todavía no le ha gritado, o no ha habido insinuación, ¿no? Pero hay posibilidad. Caramba, entonces yo tengo que prevenir, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de el riesgo. El riesgo es la consecuencia, ¿no? La probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño a las personas, procesos, equipos y medio ambiente. Pero acá nos enfocamos al 100% a las personas. Bien, ¿cuál es la pregunta, no? Una pregunta clave que nosotros debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué daño puede generar ese peligro? ¿Qué daño puede generar ese peligro? Ese peligro, por ejemplo, de la fuente. Hablamos en el PPT pasado, hace unas láminas, el peligro era la maquinaria en movimiento, ¿no? Esa era la fuente. ¿Qué daño puede ocasionar la maquinaria en movimiento? Atrapamiento, ¿no? De los miembros superiores. Entonces, ese sería el riesgo de atrapamiento. Nos volvemos a preguntar, el trabajador, ¿se acuerdan que en la anterior lámina estaba trabajando en altura, encima de un andamio? Ya. ¿Qué daño puede ocasionar el trabajador trabajar en altura? Bueno, ¿qué podría ocasionarle? Podría ocasionar que se caiga de pronto, ¿no? Caída a distinto nivel. Ese sería el riesgo, ¿no? Y el trabajador que cometía un acto inseguro, ¿se acuerdan? Trabajar encima del balde. ¿Qué daño que podía pasarle al trabajador? Bueno, que se caiga a distinto nivel. Entonces, esa probabilidad va a depender mucho también de la frecuencia, de la exposición a ese peligro. O sea, ¿cuántos en una jornada o en una semana o en un mes, cuántas veces pues haces ese trabajo? Te has expuesto diariamente, casi siempre, todos los días. Eso también es importante saber. Entonces, vamos a ir acá. El nivel de riesgo que nosotros vamos a tener que
encontrar, vamos a hacer procesar datos, vamos a tener información y vamos a valorar el riesgo, ¿no? Este nivel de riesgo puede ser bajo, mediano o alto, de acuerdo a la metodología que vamos a aplicar. Ojo, no hay una regla general, sino una metodología que escogeremos, seleccionaremos de acuerdo a los criterios técnicos y que aplicaremos. El nivel de riesgo está determinado por la probabilidad de la ocurrencia de un accidente. ¿Qué tan probable es? ¿Es probable, medianamente probable o poco probable? Y la severidad de los daños que puede ocasionar. Por ejemplo, acá tenemos al mismo trabajador en dos situaciones, la situación A y la situación B, donde está trabajando en un andamio, sobre un andamio. Ustedes saben que se deben usar andamios normados. Cuando estamos trabajando en altura es porque debemos ya tener claro que el trabajador desde la plataforma o nivel de cero, suelo, está trabajando para arriba, debe ser mayor a 1,80 m, ¿no? Eso está en la norma G050 y en la OSHA también. Entonces, ya acá sabemos que está trabajando en altura. Generalmente el andamio, el primer cuerpo, no se trabaja en altura. A partir del segundo cuerpo, que es ya estamos hablando de 2 metros para arriba, ya estamos trabajando en altura. Si el andamio que van a montar es de 2 cuerpos, ya, de por sí ya estamos trabajando en altura. Muy bien. Entonces, ambos trabajan en altura, ambos realizan el mismo pintado y ambos están en el mismo nivel de altura. La única diferencia entre el A y B es las veces que sube al andamio. Es decir, si sube 15 veces porque también baja 15 veces, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Entonces, en el A sube 15 veces y en el B 3 veces. O sea, esa frecuencia de exposición también es un dato importante para poder determinar cuál sería la probabilidad de que se caiga. A más subida, más bajada, más probabilidad que se caiga. Ahora, probablemente la severidad acá, y lógicamente, en este ejemplo, la severidad sería la misma, porque la caída libre de los 3 metros para abajo, y bueno, ni tan libre porque ahí veo ahí también un equipo, ¿no? Ni siquiera caería libre encima del equipo. Entonces, la caída va a ser desde la misma altura. Entonces, ahí la severidad es la misma. Pero la probabilidad mayor la tiene el que está trabajando en el caso A, porque tiene más frecuencia de exposición al peligro. ¿Ok? Esa sería nuestra analogía para poder determinar el nivel de riesgo. Nuestro nivel de riesgo lo vamos a ver evaluado en campo. Cuando hacemos nuestro trabajo en la computadora, es decir, nuestro trabajo de escritorio, más conocido como trabajo de gabinete, ahí ya vamos a procesar información. Pero nuestro trabajo de hacer este análisis, porque el mismo análisis que estamos haciendo ahorita en pantalla lo vamos a hacer en campo. Ese análisis es de la realidad, de cómo trabaja el trabajador, valga la redundancia. Y si realmente existen evidencias, documentos donde diga, sí, el señor está capacitado, hay un procedimiento escrito de trabajo seguro. Bueno, en este caso el procedimiento, el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro sería de trabajos en altura. Ah, sí existe, sí, a mí me capacitaron, ¿no? Ya, ¿dónde está ese procedimiento? Yo no puedo gestionar el riesgo si aplico la metodología del Ministerio de Trabajo, que es la más básica, y lo mínimo que nos pide el Ministerio, nuestra IPER-C es una Master Duster a buena hora para efectos operativos internos del sistema de gestión. Pero lo mínimo que nos pide el Ministerio de Trabajo es que apliquemos metodologías que están dando en la RM 050-2013 del año 2003, ¿no? Acá lo importante es que nosotros gestionemos el riesgo. Entonces, ese nivel de riesgo que nosotros vamos a determinar de acuerdo a la información que estamos evidenciando, recopilando y hemos procesado, nos ha salido nuestra suma, nuestra multiplicación, etcétera. Ese nivel de riesgo es nuestro nivel de riesgo puro, ¿ya? El nivel de riesgo puro. Es decir, vamos a decir el nivel 1, ¿ya? El nivel de riesgo 1, la primera evaluación. Si ese nivel de riesgo es un nivel que no es aceptable, que ahora vamos a ver los cuadritos, no es aceptable por nada, porque
Si estamos trabajando con esas medidas, o con nada de medidas, o con las escasas medidas, este señor sí se va a caer. La probabilidad va a ser muy alta que se caiga. Y la severidad va a ser muy alta del daño. O sea, el señor se puede quedar sencillo de ruedas, probablemente. No es lo mismo que se caiga de 1,50 m, ¿no? Como en el caso de la derecha. Acá en el caso de la derecha, en el ejemplo de la derecha, tenemos al trabajador que está trabajando sobre una escalera y una altura de 1,50 de alto. Y su compañero está en un andamio a una altura de 3,50. Miren, en ambos casos trabajan encima de una plataforma. Técnicamente 1,50 m no está considerado trabajo en altura, técnicamente, pero eso significa que no le voy a dar las medidas necesarias pues al trabajador, ¿no? Y se nota que ninguno de los dos tiene dónde engancharse, ni siquiera tiene un arnés, una línea de enganche en ningún lugar. En este caso de la escalera, bueno, por la distancia que tiene el amortiguador no tendría sentido, ¿no? Pero en el otro caso sí. Pero acá viene la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene mayor riesgo? Y acá no estamos hablando de frecuencia, porque se entiende que ambos solo suben una vez. Solo suben una vez. Pero, ¿cuál es el menor riesgo, mayor riesgo? Es de acuerdo a la altura ya, ¿no? Leonel Cárdenas está hablando. Leonel, creo que estabas hablando. No te escucho. A ver. Adelante, Leonel, si desea. A ver, por acá lo estoy viendo. No, con toda confianza, ustedes pueden usar sus micrófonos, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el análisis que vamos a darnos tu trabajito. ¿Se han dado cuenta, no? Vamos a hacer trabajito ahí, ¿no? Ya, esto lo paso porque vamos a ir a la parte, a ese ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a hacer ese ejercicio en el aula. Acá, ¿cuáles serían los peligros que ustedes identifican? Recuerda que el peligro es la causa y el riesgo sería el efecto, la consecuencia, ¿no? Causa, efecto. Acá son unas trabajadoras, obreras municipales, que hacen actividad de limpieza. Su puesto de trabajo es obreras de limpieza, ¿ya? Limpieza pública. Su actividad es, por ejemplo acá, limpieza de las veredas, ¿no? Barrer. El peligro bacteriológico. Ya es un peligro biológico, claro. El peligro sería las bacterias. Muy bien, compañera, ¿no? Ese sería el peligro. Su compañero, Gutmar Jara. Muy bien, Gutmar. Peligro. Ustedes cuando elaboran ya su matriz van a hacer previamente, si quieren ser más prácticos, todo un listado de una hoja, peligros, y de cada peligro su riesgo, y de cada peligro su riesgo y su medida de seguridad, ¿no? Si quieren hacer una tabla con una lista, lo pueden codificar. Es un tema ya de forma, ¿ya? Pero estamos hablando de fondo. Muy bien, el peligro serían bacterias. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué daño puede producir esa bacteria sobre la trabajadora? Esa respuesta es su riesgo. A ver, Jara, ¿cuál sería el riesgo? Muy bien, Gutmar Jara. A ver, ¿cuál sería el riesgo para complementar? Enfermedades. Recordemos muy bien, Gutmar, enfermedades. Recordemos que el riesgo se da en dos términos. En el término de seguridad y en el término de salud, ¿no? Porque puede que produzca alguna lesión y o alguna enfermedad. Esto justamente, este proceso hiper C, se trabaja
también con el personal de salud a la hora también de gestionar el riesgo, ¿ya? Esa es una recomendación. Muy bien, ¿y cuáles serían las medidas, ¿no? En este caso la palabra es los controles, duros o blandos, los controles, que se deberían aplicar para que estas trabajadoras no se enfermen producto de la exposición a estas bacterias que serían el peligro? Máscaras con filtro, muy bien, César, exacto. ¿No? Este caso es el EPP, que es lo menos efectivo, ¿no? Entonces, sí tendríamos que también, por ejemplo, un examen médico preocupacional es un control administrativo, ¿no? De un filtro porque no sabemos si estas personas están sufriendo de alguna enfermedad y al colocarlas en un puesto de trabajo cuya función es irse a la calle, barrer las calles, donde no solamente hay bacterias, hay virus, hongos, hay hasta jeringas que botan, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en campo y entrevistar y ver cómo trabajan los recolectores de basura. Estos señores que también son obreros municipales no se imaginan. A mí me han contado, ingeniera, ¿sabe qué? La otra vez agarré una bolsa y me incrusté acá un clavo, el otro me dijo una jeringa. Miren pues a lo que estamos expuestos. Y el guante ni siquiera es suficiente para eso. Traspasa. Sobre todo un guante de banana traspasa una jeringa. Un multipropósito traspasa una jeringa. Me traspasa, ¿por qué? Porque ellos agarran con su mano, con eso levantan, ¿no? Y fuerte, y miren, hacen esto y se incrustan. Entonces, esas medidas son de acuerdo a la realidad, guantes de cuero, muy bien, guantes de cuero. Muy bien, entonces, si la persona, ¿qué tal si la señora está gestando? Toda esa información justamente la tenemos que solicitar a recursos humanos, recuerden, antes de ir a campo tenemos que ir, antes de ir a la guerra tenemos que ir con nuestras armas. Nuestras armas son toda la información. Lo mínimo que nos dice la ley y también lo que nosotros por criterio tenemos que conocer. Entonces, ¿cuántas mujeres de repente a la señora le faltan dedos? Una persona con discapacidad. De repente tiene problemas auditivos. Imagínate una persona que tenga problemas auditivos, no va a escuchar si esa maquinaria o el flujo vehicular está viniendo y la puede atropellar, ¿no? El flujo vehicular, ¿sí? Se entiende que es maquinaria pesada y vehículos livianos, automotores, ¿no? Todo eso es flujo vehicular. Entonces, si yo voy a colocar en mi hiper flujo vehicular, estoy haciendo entender que está todo lo que les he dicho, todos los automotores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos y escribimos, establecemos en nuestro registro IPER-C, tenemos que utilizar sustantivos y verbos, sustantivos y verbos. No vamos a poner una oración, el peligro, ¿no? El peligro no es esta carretera que está dañada. No. Vamos a ser muy específicos en nuestro establecimiento de la denominación del peligro y de los riesgos. Entonces, ya un poco claro, si el peligro, pregunto yo, es el flujo vehicular, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué daño puede causar el flujo vehicular al personal de limpieza? A ver, ¿quién puede decir? ¿Qué daño puede ocasionar? Cuando hacemos esa pregunta, automáticamente ya nos da claridad y esa claridad es el riesgo. Sufrir atropello. Ese sería un riesgo. Atropellos. Muy bien, Claudia Medina. Invalidez. Atropello sería el accidente y la invalidez sería las medidas o los controles que deberíamos implementar. Primero tendríamos que ver qué medidas tienen, qué medidas son las que existen. Y en base a ello, gestionar y evaluar si esas medidas pues son efectivas. Para eso gestionamos el riesgo. Y si mi nivel de riesgo otra vez me sale que está muy alto, es porque esas medidas que existen no les hace nada, no las protege. O si las protege, es el 1%. Entonces, ahí viene el trabajo más arduo de el personal competente, ingeniero y o personal de salud,
o especialistas que sean especializados en seguridad para poder proponer alternativas, nuevos controles, que realmente funcionen a la realidad de esa señora, de ese lugar, de su cuerpo, de cómo está trabajando, ¿no? Y funcionen. Entonces, ese funcione significa que la va a proteger, no, nada más. Muy bien. Vamos a ir acá, voy a pasar para ir a la jerarquía de controles. Miren, nos vamos a dar un break de 10 minutitos. Yo le llamo break ahora, ¿no? Pero lo vamos a entender como una pausa activa. Una pausa activa donde todos nos relajemos, también circule nuestra sangre, nos paremos, caminemos, tomemos, nos hidratemos un poco, hagamos uso del servicio higiénico. Entonces, 10 para las 5, son 4:40. 10 para las 5, ya estamos nuevamente, ¿sí? Estamos nuevamente continuando para empezar jerarquía de controles. Al finalizar la teoría, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio, una matriz.